estamos, viernes 19:08, comenzamos la hora de Moreno. Viernes es el día especial, donde nos empezamos a relajar y empezamos a pensar en el fin de semana, aquellos que no tenemos el famoso sábado inglés. Oye, Kobe, ¿te acordaste? ¿Trabajaste? ¿Viviste alguna vez el sábado inglés? ¿Sabías lo que era, cómo era el sábado inglés? Sí, sábado inglés, de mediodía de trabajo, ¿cómo no? Claro, era el sábado. Sí. Vos también, sí, vos también, Comari, del sábado inglés. Claro, por supuesto. Y yo durante 30 años, porque claro, en mi mayoreo de ferretería se trabajaba hasta la 1 o 2 de la tarde, al menos nosotros, y ahí recién empezaba el fin de semana largo, que era sábado a la tarde y domingo, y después de lunes a sábado se trabajaba. Muchachos, hablando de trabajo, les pedí a mis queridos amigos Iskovich y Comari que vinieran hoy a acompañarnos, porque se está empezando a instalar algún tema alrededor de la economía que tiene ahí algún intitulado que es los famosos brotes verdes, que es una manera de recrear el crecimiento del segundo semestre. El año pasado era el segundo semestre y este año estamos con los brotes verdes. Y me parece que es importante para la reflexión política, el análisis de nuestros cuadros. ¿Vos sabías que lo escuchan en Vietnam este programa? ¿Sabías vos? No. Sí, hay uno ahí que se llama Andrés, y vos sabés que Andrés, si nos estás escuchando desde Vietnam, la verdad que te mando un abrazo muy grande, y sos de esos argentinos que conocí en Ho Chi Minh y que conocí en Hanoi, porque hicimos 2 veces. Las 2 veces hicimos 2 misiones comerciales y estuvimos en las 2 ciudades más importantes de Vietnam. No sé bien en cuál de las 2 estás, pero si te estás ganando la vida allá en Vietnam y te comunicas con nosotros, te queremos mandar un saludo muy especial de todos los que estamos acá. Está en el sábado inglés, porque deben ser como las 7, 8 de la mañana. Allá sí, por lo menos hay 12 horas. Gitia, ¿vos llegaste a trabajar en el sábado inglés o no? No. ¿Viste? Ella es jovencita. ¿Viste? Todo lo que... El sábado inglés era el famoso sábado que se trabajaba a mediodía, pero hace muchos años. Y vos sos jovencita y entonces... Ahora quedamos bien. Claro, entonces no Quedamos llegaste. muy bien. Se le decía, ¿y usted qué tal? No, acá se trabaja el sábado inglés. Y era el sábado mediodía. En las fábricas se prorrateaban las 4 horas del sábado en los 5 días de la semana para que los trabajadores fueran de lunes a viernes. A lunes a viernes. Claro, mi viejo laburaba en la Ica Renault y trabajaba de lunes a viernes porque estaba prorrateado. Claro, y no entonces hacían en vez de 8, 9. Claro. Hacían 9 horas y eran las 45, y eran las 45 semanales. Uh-huh. Lo que pasa que en el comercio eran las 8 diarias más las 5 del sábado inglés, porque el comercio tenía mayor actividad el sábado. Pero bueno, vos pensás que antes del peronismo era de domingo a domingo, y trabajá hasta que la vela no arda. Y entonces estábamos hablando, mi querida Gitia, sobre esto que el año pasado se llamaba segundo semestre, ya viene el segundo semestre, y este año se llama brotes verdes, y que de repente se está poniendo todo verde. Parece que el ministro de Ambiente también se mimetizó con los brotes verdes. Con los brotes verdes. Porque esto me estoy quedando corto con lo de celebrado. Pero me parece que para el debate político, para entender lo que nos está pasando, para hacer los correctos diagnósticos y tácticas que se desprenden de los diagnósticos económicos, en lo posible la correcta táctica política, vale la pena que reflexionemos alrededor de los brotes verdes que nos está planteando el gobierno, y sobre todo que estudiemos el ciclo de Macri desde que asumió diciembre del 2015, y por eso le pedí a nuestros amigos Comari e Iskovich que nos vinieran a acompañar en el programa y fuéramos discutiendo entre los 4
de cómo estamos viendo la economía y si estos brotes verdes existen o no existen. Nosotros estamos escribiendo unos artículos que salen los días lunes en BAE. La verdad que estamos muy agradecidos porque, bueno, los leen los decisores que lo tienen que leer, y la verdad que penetrar en el debate académico en términos económicos sirve porque obligamos también a otros economistas a fijar posición. Nosotros dijimos algunas cosas y Broda tuvo que repetirlas. Dijimos, no hay negocios rentables en la Argentina. Entonces salió Broda y dijo, está muy difícil la rentabilidad empresaria. Nosotros dijimos que en realidad si comparamos el 15 con el 17, hay sectores de la economía que ni siquiera han alcanzado el 15. Y ahí salió el doctor Viada a decir algo parecido. De alguna manera, participar en este debate público es importante. Uh-huh. Y naturalmente en nuestro programa para nosotros nos pareció imprescindible que reflexionemos alrededor de estos temas. Por eso, comenzando con la temática que nos planteamos, tenemos a Skovich, economista, tenemos a Comari con una formación de base. ¿Sabés qué es Comari vos? Sí, claro. ¿Qué es? Psicólogo. Pero mirá vos. Pero claro, no lo trajimos acá por psicólogo, sino por su formación de posgrado. ¿Cuántos hiciste, Comari? Y tengo una maestría en metodología de la investigación en ciencias sociales y tengo un doctorado en demografía. Ah, muy bien. Lo trajimos por esos 2 posgrados y bueno, entre otras cosas porque estamos trabajando juntos, reflexionando y escribiendo sobre lo que estamos atravesando en términos económicos. Skovich, ¿qué opinás de estos brotes verdes? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo los sentimos? Hay que buscarlos, los brotes verdes, ¿no? Hay que encontrarlos. Y el ministro Duhovne es experto en encontrarlos. Y antes de decirte o decirles a todos cómo lo veo yo, déjame decir la manía que tiene Duhovne por la anualización. Apenas él ve un dato que de un día, una semana, un mes, que podría ser positivo, enseguida lo anualiza. Y entonces dice, no, anualizado, ¿qué quiere decir? Un dato positivo multiplicado por 12, y entonces dice, no, bueno, si esta semana algo dio bien, la actividad o alguna producción de algún sector determinado, bueno, entonces todo el año va a ser maravilloso. Y reitera ese concepto permanentemente. Para ver si hay brotes verdes o no, creo yo lo primero que hay que hacer es ver contra qué se compara, digamos, cómo viene la línea. Y en algunos casos, si comparamos contra 2016, que fue un pésimo año en materia económica, algunos sectores, obviamente, que dan crecimiento porque no hay más abajo no podían ir, digamos. Pero si agarramos las series de tiempo más largas contra el 2015, hay serios problemas. Todavía, como bien dijiste vos, Guillermo, hace un ratito, hay un montón de sectores, los principales diría yo, producción o despacho de cemento, automóviles, acero, petróleo y hasta la soja, que están por debajo del 2015, aislando el efecto precio, es decir, producción física, estamos peor que hace 2 años, así que yo los brotes verdes la verdad que no los estoy viendo. Los ves verdes. Nosotros en esto tenemos que ser precisos y comprender en nuestro análisis político que deviene de esta cierta especificidad económica que hoy va a rondar en la mesa por nuestras propias disciplinas y lo que transitamos,
sobre lo que está aconteciendo con cada una de las familias. Y claro, para ver lo que está pasando con las familias en el agregado de las familias, existe algo que tiene que ver con el PBI per cápita, que en realidad es todos los bienes y servicios producidos durante un año dividido la cantidad de argentinos, y después se los agrupa por familia. Y acá está la expertise de Comari en el tema demografía. Claro, en el per cápita, como la Argentina crece vegetativamente, se mueren argentinos, nacen argentinos, emigran argentinos, recibimos inmigración. El promedio es 1.20 por año de crecimiento sobre el total poblacional. Por eso, dado el censo del 2010, hoy podemos calcular 7 años postdatado del 10, ¿cuántos somos? Si éramos 40 y chirola, bueno, entonces se agarra y se acumula ese punto 2 por año y te da el crecimiento. Concretamente, sobre 40 millones, estamos hablando de 400.000 argentinos por año, plus, o sea, más sobre el año que pasó. 2011 sería, si éramos 40 millones 400.000, se va sumando 44 millones, y llegas a los 44 que tenés hoy. Porque después es uno, no ya sobre 40, sino uno sobre 40, 400 y así sucesivamente. Y esto pasó durante el gobierno de Macri. Vinieron todas las pestes con Macri, pero el 1% de crecimiento vegetativo se mantiene. Y hay 800.000 y pico, casi 900.000 argentinos más, para un PBI, que vuelvo a decir, es la cantidad de bienes y servicios que genera la economía, que es prácticamente igual que el 2015, todavía menor. Pero bueno, está ahí. Pero con 900.000 argentinos más. Entonces eso significa que si repartís la misma torta entre más, le tocó una porción menor a cada uno. Y esto es lo que uno visualiza en la calle. ¿Por qué esto no se refleja en votos? Lo hablamos el viernes pasado y lo volvemos. Pero, ¿qué es lo que uno visualiza en la calle? No hay ninguna duda. Es cierto también que sobre eso después se monta la distribución del ingreso. Claro. Entonces, lo que puede estar pasando en una distribución regresiva del ingreso, que algunos estén mejor. Por supuesto. La punta de la pirámide puede estar mejor que en un gobierno que distribuía. Pero si algunos están mejor y la torta es la misma, pero dividida en mayor cantidad de habitantes, significa que hay algunos que tienen que estar mucho peor, porque no solo se les achicó la porción que le corresponde, porque hay 900.000 argentinos más desde que Macri llegó con una torta que está igual, sino que encima hay algunos que le pegan un mordiscón a su pedazo, con lo cual le queda menos para comer. Eso es la distribución regresiva del ingreso, que fue lo que aconteció estos 18 meses que tenemos de gobierno macrista. Esto, dentro del sistema capitalista, si crece la población, para mantenerte en el mismo reparto de la porción de la torta que te toca, tiene que crecer la economía. O sea, tiene que crecer la cantidad de bienes y servicios a disposición de la población para que te toque lo mismo. Si aumentás el crecimiento en un diferencial de porcentaje por encima de lo que crece la población, entonces tenés más cantidad de bienes y servicios a disposición del pueblo. Después viene el reparto. ¿Está bien? Porque puede haber más y repartirse equitativamente. Muy bien. Eso es lo que nosotros llamamos que puede ser crecimiento sin desarrollo. Desarrollo es crecimiento de la economía con equidad en la distribución.
Eso es lo que los economistas llamamos desarrollo. Pero puede haber crecimiento, sin equidad. Ujú. Ahora, si no tenés crecimiento y tuviste crecimiento de la población y encima empeoró la distribución del ingreso, no hay ninguna duda que estás Tiene un mucho problema. peor. Sí. Sí. Ahora, para que la economía crezca, hay un factor, que es un factor muy importante, que es la inversión. Porque está claro que en este sistema capitalista, y no estamos de ninguna manera cuestionando el modo de producción, estamos simplemente describiendo, decimos que la mayoría de los bienes y servicios que se producen en la economía necesitan de trabajo y necesitan también de un trabajo acumulado, pero que aparece en forma de capital que invertido va desde un escritorio a una máquina, a un edificio, a una labranza sobre la tierra, a todo eso que complementa el trabajo humano y que te permite generar bienes y servicios. Ujú. ¿Está bien? Y la inversión es muy importante, porque el quantum de inversión también define la productividad de la mano de obra. No es lo mismo que hagas un pozo con la mano, con una pala o con una retroexcavadora. Eso depende también de la cantidad de capital asignado al trabajador. Hágame el pozo con la mano, hágame el pozo con una pala, hágame el pozo con una red. ¿Está bien? La inversión entonces, que es la diferencia de capital que hay en una economía. Cuando hablo de capital, no hablo solamente del capital líquido, hablo fundamentalmente del capital físico. La cantidad de capital que hay entre dos periodos distintos. Ese diferencial de capital es la inversión. Y la inversión tiene sus elementos proactivos y sus elementos que no son proactivos. Uno puede generar un entorno que tienda a que las empresas invierten o generar un entorno donde las empresas no invierten. Y eso los economistas lo llamamos la consistencia macroeconómica del proceso. Entonces, bueno, si hay ciertas consistencias macroeconómicas, uno tiende a generar los mecanismos que hacen que los que tienen que tomar decisiones de inversión la tomen. Y entonces, por lo menos, si esas decisiones van vis a vis con el crecimiento de la población, no hay un deterioro de las familias. Si no, va a haber un deterioro de la familia. Por lo tanto, la inversión es muy importante. Muy importante. Porque hace que la economía crezca o lo que la economía no crezca. Y después viene el segundo debate, o pari passu con ese, que es el de la distribución. Pero si no hay inversión, estamos en un problema. Toda economía necesita un quantum de inversión para que esa economía crezca, por lo menos para mantener el status quo a la tasa de crecimiento de la población. Si no, nos empobrecemos todos. ¿Y cómo ves ese entorno, Comari? ¿Qué es lo que estamos viendo macroeconómicamente sobre la consistencia o no de este proceso para que sea proactivo para la inversión o contrariamente genere que no estén los incentivos en el sector empresario para que inviertan y por lo tanto la economía no crezca? Mira, sobre eso fue una tesis principal del gobierno, ¿no? Que prometía que cuando asumiera venía la lluvia de inversiones y eso iba a hacer despegar la economía. Luego no se verificó inmediatamente, pasamos a la expectativa del segundo semestre y llegamos a 2017 donde no se había verificado eso y la explicación que estuvimos recibiendo que se esperaban los resultados electorales, ¿no? Ah, claro. Porque la inversión no llega aparentemente por la amenaza de Sí, por un tema ahora que... del retorno del populismo, digamos, que amenaza... El populismo en esta mesa sería Skovich, o sería Moreno. Cualquiera de todos. Cualquiera de nosotros. Sería Cualquiera toda de la nosotros. mesa. Cualquiera de nosotros. Sí, claro. sí. Seríamos los que causamos que los capitales queden retenidos. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que básicamente hay un desencuentro histórico, digamos, de este enfoque que está haciendo el gobierno con la tendencia que está siguiendo la economía mundial.
lo cual dificulta muchísimo la inserción de nuestras exportaciones, nuestra producción en el mercado externo, ya sea ampliar los mercados que ya tenemos o generar mercados nuevos. De hecho, nosotros venimos teniendo una balanza comercial negativa, o sea, exportamos menores cantidades que las fuimos acumulando durante a lo largo de este año, menores cantidades incluso que las que exportábamos el año pasado. Exportamos menos de lo que importamos, o sea que necesitamos un montón de dólares más que nosotros no tenemos porque no imprimimos los dólares para poder tener un equilibrio. No son esos los únicos gastos que tenemos en dólares. Tenemos también desequilibrio en la balanza de servicios, no solo en el intercambio de bienes. Se necesitan dólares para el pago de dividendos, remisión de regalías, etcétera. Nosotros tenemos estimado que lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos para el año 2017 va a dar un déficit de 24.000 millones de dólares. Esa apuesta principal del gobierno de conseguir los dólares vía la inversión ya sea de extranjeros o de residentes que saquen sus dólares y los inviertan en el país que no se verificó, transitoriamente se viene cubriendo con endeudamiento externo, digamos, que provee la cantidad de dólares que necesitan tanto el Estado para pagar sus gastos en dólares como los privados para poder hacer el comercio que tienen. ¿Cuál es la promesa que nos ofrece el mundo de poder equilibrar ese déficit de dólares? Y no es muy alentadora, digamos. El mundo está mostrando las principales economías del mundo, una conducta de proteger sus mercados internos, proteger su empleo. Y bueno, la demostración creo que es muy gráfico lo que nos pasó con la venta de los limones y la venta de carne de cerdo y el biodiesel, digamos. En un ratito te dejaron venderle 15 pesos y te metieron y te metieron un montón de productos de ellos. Eso es lo que nos viene pasando, no es solamente la crisis transitoria de Brasil, ni tampoco Brasil promete una recuperación tan rápida, digamos. Y por el otro lado, mirando ya solamente sobre el mercado interno, nosotros el año pasado tuvimos un cambio de los precios relativos de la composición de los presupuestos familiares muy importante, cuando se quitaron las retenciones a las exportaciones de los alimentos que nosotros consumimos y a la vez se unificó el tipo de cambio, el precio de los alimentos creció desmesuradamente y ocupó una gran parte del presupuesto familiar. A posteriori vinieron los incrementos de las tarifas, servicios públicos, bienes que son esenciales de la gente y que se llevan, por lo menos para una gran porción de la población, una gran parte de su presupuesto. Entonces el mercado interno tiene una capacidad muy limitada de expandirse, particularmente porque los salarios no logran empardar el ritmo de crecimiento de los bienes esencialísimos y permitir que te quede un residual para comprar otros bienes que no son esenciales. No se avisora en el periodo que viene que eso cambie sustancialmente. Tampoco hay una creación de empleo, al contrario, hay un proceso de destrucción de empleo, o sea que hay menos asalariados comprando. De manera que tenemos por el lado del mercado interno y por el lado de los mercados externos serias limitaciones. Y tenemos también un desequilibrio de nuestras cuentas fiscales, ¿no? No solamente tenemos problemas de conseguir los dólares, sino que también el Estado tiene problemas para recaudar los pesos que necesita para solventar su propia actividad. Ese es el mapa que se presenta a futuro, o sea, es innegable que entre el primer trimestre y el segundo trimestre seguramente se produjo crecimiento en varias de las ramas de la actividad. El tema es cuál es la magnitud que van a alcanzar esos brotes verdes, ¿sí? Y qué tan extensos van a ser en la pradera. El límite se lo está poniendo esta perspectiva que estamos diciendo. Sí. Hay un dato ahí, digamos, para reafirmar lo que decía Claudio, que es en participación la inversión, qué porcentaje es del PIB, del Producto Interno Bruto.
Entonces, hay un consenso, digamos, entre los economistas, yo diría, de todas las vertientes, como dijiste, Guillermo, para crecer es muy importante la inversión. Para que el crecimiento sea sostenido, hay un consenso entre 25 o 30 puntos de inversión, en términos de PIB, ¿sí? Y si uno analiza los datos, en lugar de estar subiendo la inversión como participación del Producto Interno Bruto, se mantiene y hasta baja algunas décimas. Entonces, estamos en el último dato, bueno, el último hasta ayer que publicaron, digamos, 19,1 del PIB. O sea, la inversión es el 19,1 del PIB. Estamos a 6 puntos de ese 25 o a 11 puntos de ese 30, que sería el ideal para que la inversión pueda sostener un crecimiento en el tiempo de la economía, con un pico que se dio en el 2011 de casi 22, y además una cuestión de composición al interior de la inversión, porque en el 2011 es cuando por primera vez, digamos, si uno ve cómo se publica, digamos, cómo se contabiliza el dato de la inversión, es entre producción de maquinarias y equipos y demás, y la construcción. Por primera vez en el 2011, maquinarias y equipos alcanzó el 50% de la inversión. Eso después fue bajando y ahora está por debajo de ese porcentaje. Y repito, la inversión entonces se mantiene, va bajando de a décimas, digamos, era 19,3, ahora es 19,1. Entonces, con ese nivel, con ese porcentaje sobre PIB de inversión, es difícil, y en las condiciones macroeconómicas que decía Comari, es difícil que se dé un crecimiento, ¿no? Claro, porque lo que decía Comari es muy claro. Si vas a aumentar tu capacidad de planta, capacidad productiva, es porque presupones que los bienes que vas a producir los vas a vender. Si pensás que no los vas a vender, no vas a producir. Este es un viejo debate en la economía, si la demanda determina la oferta o la oferta determina la demanda. Pero sentido común dice, mire, abro un comercio para vender, monto una fábrica para vender, planto trigo para que cuando crezca y lo coseche lo venda. Sí, vender en el mercado interno o en el externo, ¿no? Son los dos lugares donde vendes. O vendes adentro o vendes afuera. ¿Qué nos explicó Comari? Bueno, está difícil vender afuera, está difícil aumentar las ventas en aquellos mercados que ya vendemos, y está mucho más difícil abrir mercados nuevos. Por esa historia de que el mundo está más vendedor que comprador. ¿Está bien? Y en esto, haciendo un paréntesis, fíjate, Guite, a lo que te vamos a decir ahora. Vos sabés que Trump inició el proceso de renegociación del NAFTA y mandó un tuit diciendo: yo creo que esto no va a andar. Designó sus negociadores, van los mexicanos, van los canadienses, y el tipo mandó un tuit diciendo: pero yo creo que vamos al fracaso, que nos vamos yendo del NAFTA. A menos que se produzcan algunos hechos en el NAFTA. Y lo interesante es cuál es el hecho que está pidiendo Trump que se produzca en el NAFTA, sobre todo en México, para que Estados Unidos se mantenga en el NAFTA. Y a diferencia de lo que nos dicen los progresistas e incluso los marxistas, porque esta semana tuve 2 reuniones con marxistas que me decían: a ver, explícanos esto porque estamos muy confundidos. Trump dice: solo nos quedamos en el NAFTA si los trabajadores mexicanos empiezan a ganar más. Trump quiere que los salarios en México aumenten. ¿No es notable? Uh-huh. Claro,
necesita que aumenten los salarios en México porque de esa manera aumenta el costo de producción. En la medida que los salarios mexicanos son sensiblemente más bajos que los norteamericanos, el costo de producción de los mexicanos es más bajo que el de los norteamericanos. Y Trump dice, me estoy quedando sin industria. Mire, para seguir con este espacio económico común aumenten los salarios. ¿Significa esto que los trabajadores mexicanos van a empezar a ganar más? ¿No es notable? Ujú. ¿No es notable que el imperio, que existe y no hay ninguna duda, diga que en su socio comercial tienen que aumentar los salarios? O sea que los trabajadores mexicanos le van a empezar a dar las gracias a Trump. Es notable. Pero parte de esto es lo que empezamos a hablar hace más de un año. Sí. Por eso hay que recrear y con mente abierta lo que está pasando, porque es extremadamente importante las transformaciones que se están dando, y si no estamos en condiciones de entender lo que está pasando en el mundo, es muy difícil tener una prognosis adecuada de lo que está pasando en la Argentina. Macri no la tiene. Y en realidad lo que está planteando es transitar hacia el sendero de los brasileros, que es la flexibilización Ujú. laboral. Es Sí, sí, exactamente sí, sí. al revés. Correcto. Es exactamente al revés de lo que está transitando. Bueno, en términos externos se hace difícil vender. Y en términos internos es muy difícil vender, por lo que explicó Comari también, por la proporción que de tu ingreso se lleva el que vos sigas comiendo. Como entre nuestro gobierno y este gobierno la proporción de tu salario que vos gastás en comida es mucho mayor, te queda una proporción menor para gastar en el resto de las cosas. Y encima te subieron la luz, el gas, bueno, de lo que explicó Comari. El Pero, colectivo, ¿no? pero suponiendo que te colás en el colectivo, que te enganchás en la luz, que no sé qué haces con el gas, no, pasa, en los sectores pasa. Pero la comida es la comida. Ujú. Si no tenés la moneda, no te regalan la comida. Una vez te la da el carniza, te la da el almacenero, pero después si no traes la plata, seguí de largo. Y esa plata que precisás para la comida es una proporción mayor de tu ingreso, con lo cual no podés dejar de comer, por lo tanto dejaste otros bienes. La gente va menos a la peluquería, va menos al cine, no va a comer afuera, ya las camisas se empiezan a deteriorar, los zapatos están gastados, los pantalones están... no le cambiás las cubiertas al auto, bla, 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 bla. Todo lo que pasa y que hace a tu calidad de vida. Después vemos si se refleja o no en votos, pero lo que pasa en tu calidad de vida. Bien, tampoco tenés mercado interno, porque todo eso, que era el complemento de tu ingreso menos los salarios que vos lo destinabas, ahora se te achicó y por lo tanto se te achicó el mercado interno. ¿Cómo sería generar un boom de inversiones, o que aumente la inversión externa o doméstica en dólares? Porque necesitas los dólares en la economía, que es el efecto que contaba Comari. Hoy estamos gastando 24.000 millones de dólares más, 24.000 millones de dólares más de lo que necesitamos. Perdón, de lo que generamos. Y es lo que necesitamos para que esta economía triste esté dando la vuelta. Si esas inversiones no te vienen porque no tenés demanda, en realidad lo único que te va quedando es la opción que está tomando el gobierno, que es endeudarse. Te endeudás. ¿Y hasta cuándo? Ah, muy bien. Porque si vos te endeudaras y haces una central nuclear, Ujú. bien. Si vos te endeudaras y mejoras tus puertos, bueno, podríamos discutir. Podríamos decir, un puerto más eficiente abarata los productos argentinos y entonces te va a permitir incrementar la exportación. Pero no, te estás endeudando casi para honrar los compromisos que se te vencen y para los gastos corrientes. Con lo cual vas tomando una deuda que inexorablemente, una deuda al alza, para honrarla, solo hay dos componentes: o impuestos al alza o crecimiento. Porque si vos crecés, aumentás la torta sobre lo que aplicás la tasa impositiva y por lo tanto recaudas más. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente.
Pero para crecer tenés que invertir. Y Giacomari nos contó que si no tenés demanda externa o interna, ¿para qué vas a invertir? Por lo tanto, el crecimiento no se está dando. Y no se va a dar. No es que no se está dando y se va a dar. No es que estamos mal, pero vamos bien. Es que no se da ni se va a dar. Porque hay inconsistencias macroeconómicas. Por lo que explicó Comari, no va a haber crecimiento. Si no va a haber crecimiento y te endeudás, o en algún momento decidís no pagar, o tenés que aumentar los impuestos para recaudar más sobre la misma torta para honrar los compromisos externos. Y el único que paga impuestos es el sector privado. Por lo tanto, esta deuda que está tomando el oligarca de Macri, la van a pagar las empresas argentinas, sean de capital extranjero o capital argentino, con más impuestos. Porque crecimiento no va a haber. Macri no va a dejar de honrar los compromisos. Mientras le presten para pagar lo que antes le prestaron, bueno, pero en algún momento tenés que hacer un plan de repago. Es lo que le pasó a Grecia. ¿Cuál fue la discusión de Grecia con Alemania? ¿Era la maldad alemana? No, era que Grecia no presentaba un plan de repago de la deuda. Le decía al resto de los países de la comunidad, préstenme en plata. Muy bien, los países de la comunidad, Grecia es una economía pequeña, se la pueden prestar, pero lo mínimo que le tenían que pedir era un plan de repago. Pero dígame cómo me la va a repagar. Y ahí entras en un problema. Si no tenés plan de repago, y Macri tiene plan de repago incluido aumentando los impuestos si no genera esta economía, los dólares, porque los acreedores externos quieren pesos o quieren dólares. No, quieren dólares, claramente. Pero es importante remarcar esto, Guillermo, la economía no va a crecer. No es porque, digamos, una apuesta yo digo que no va a crecer y ellos dicen que sí va a crecer, digamos, sino porque, como bien explicamos, las inconsistencias macroeconómicas del modelo llevan a que no pueda crecer, digamos, por la propia dinámica, bueno, del modelo. No es un modelo, digamos, eso ya lo venís diciendo vos hace rato, digamos. Y entonces, bueno, hay que ver cómo se sale de este brete donde, claro, la inversión, como dijimos, no va a haber quién va a venir a invertir. Si no vende adentro, no vende afuera, y si no hay inversión, no hay crecimiento, y entonces, ahora, yo planteo ¿de dónde salen los dólares para pagar esa deuda? ¿De dónde salen esos dólares? Es otro planteamiento peor. Supongamos que la sociedad acepta que le aumentes los impuestos. Supongamos, pide un esfuerzo, pero supongamos. Salís, tenés liderazgo político. Le dan voto de confianza al gobierno. Dice, miren, el famoso ahorro forzoso de su momento, de aquel gobierno. Dice, bueno, muchachos, vamos a aumentar los impuestos y tienen que hacer un esfuerzo y van a pagar más impuestos porque hay que honrar los compromisos. Ahora los impuestos los vamos a recaudar en pesos y vos los compromisos los tenés que pagar en dólares. Si la economía no genera dólares, eso estaría bien si tu balanza comercial fuera superavitaria, pero resulta que tu balanza comercial, pasando la mitad del año, está en 3.000 millones de déficit y va a llegar a 5.000 a fin de año. ¿Sí? Entonces, ahí tampoco tenés los dólares. O sea, le comprás al mundo más de lo que le vendés. ¿Por qué le podés comprar al mundo más de lo que le vendés? Y porque el Estado se está endeudando y los dólares que hacen falta para comprar más de lo que vendés, porque obviamente que las importaciones también las tenés que honrar en dólares o en otras divisas, pero es lo mismo, sea en euro o lo que fuere, los traes subrepticiamente en deuda. Pero esa deuda, a su vez, son mayores impuestos para las empresas y familias argentinas para honrar los compromisos de un Estado que al endeudarse tiene más gasto porque aparecen los intereses de la deuda que estás tomando. No es gratis la deuda, si fuera gratis sería bárbaro, pero no es gratis. Por lo tanto, el año que viene, como te está pasando este año,
ya tenés un gasto mayor en intereses de la deuda. 17 más que 16, porque es toda la deuda del 16 que ya devengó intereses en el 17. Y en el 18 ya va a ser agregada la del 16 y agregada la del 17. No hay otra alternativa, vuelvo a insistir, la misma tasa sobre una economía mayor, o si es la misma economía, una tasa mayor, en pesos, pero tampoco genera los dólares. ¿De dónde tenés que ir al mercado a comprar unos dólares que no hay? Esto es lo que técnicamente se llama inconsistencia del proceso. Y ahí viene una pregunta central. ¿Ustedes piensan que los que deberían invertir no están invirtiendo por estas inconsistencias o porque hay posibilidades de que el gobierno pierda las elecciones legislativas en octubre? ¿Cuál es el elemento que incide en un vector de mayor sustancia? ¿Qué pensás, Guiti, a vos? Creo que el vector que incide es justamente que no hay posibilidades de crecimiento. Claro. La otra es la opinión publicada. Bueno, la otra es la opinión publicada, que ahora la están transformando en eso de la posverdad, pero es muy interesante. Sobre la posverdad, algún debate, porque hay que debatir. ¿Sabés que cuando nosotros decimos que Clarín miente, estamos destruyendo la posverdad? Y vos sabés que yo tengo un juicio que ahora ya está terminando. Durante el martes 5 va a haber un alegato de mi abogado. Y después las últimas palabras del reo, que sería yo, su semana subsiguiente. Y mi alegato va a estar en función de la posverdad. Porque si Clarín miente, no hay posverdad. Y el tema lo tienen los jueces. Yo coincido con vos y yo estuve elaborando sobre ese tema. Muy bien, entonces te lo voy a aceptar. Porque los jueces, yo les tengo que decir, mire, ustedes no juzgan la posverdad. Ustedes tienen que juzgar la verdad. No hay posverdad en el Poder Judicial, hay verdad. Y ellos me están juzgando a mí porque nosotros dijimos que Clarín miente. Si Clarín miente y es consciente en el pueblo argentino que Clarín miente, y la justicia dice decir Clarín miente no es delito, empezamos a dar el último combate también en términos filosóficos con la posverdad. Y todo eso me toca darlo a mí. Pobre de mí. ¿Qué tengo que ver? Yo soy un humilde economista, pero no tengo otra alternativa que enfrentar a Mañeto en ese tribunal donde me están juzgando por los globos de Clarín miente con una sustancia mucho más profunda. ¿Qué es? Si Clarín miente, se terminó la posverdad. Se terminó lo que hicieron el día del escrutinio, pero que eso hasta sería picardía electoral. Yo creo que nos tendríamos que haber concentrado en decir que habíamos sacado el 46.9 de los votos, porque sacamos eso. Si sumamos todo, lo que pasa es que Morales Solán no sumó los demás. Si sumamos todo, sacamos el 46.9 contra el 38, ¿no, Comare? Sí. Más o menos. O sea que todas las vertientes de ellos y todas las vertientes nuestros vamos 46.9, o sea que la elección fue más que buena. La posverdad dice que fue más que mala. Pero más grave que eso, porque eso podría ser hasta una picardía electoral, es lo que pasó con el embajador en Siria. Toman una declaración, el ex embajador. Sí. El embajador la desmiente, dice eso no es. Y Clarín sigue diciendo que es lo que el embajador dice que no es. Y se instala como posverdad, aparentemente, lo que no es, que el propio embajador dice. Y Clarín lo puso en tapa varios días seguidos. Pero, ¿no? Y hoy lo pone con la desmentida del embajador, dice, no, él lo desmintió, pero sigue siendo. Es extraordinario y eso me va a pasar en el debate final, que es una pelea de semifondo, porque la de fondo con Mañeto es cuando él esté sentado en el juicio por delito de lesa humanidad. Ahí lo va, pero hay una pelea de semifondo que es esta. Uh-huh. Pero mirá qué interesante, pasamos de incitación a la violencia y no sé, que si los globos, que si esto, a discutir algo central y que hoy está instalado, que es la posverdad. Y ese va a ser mi argumento. Y los jueces van a tener que fallar.
y van a tener que dictaminar si somos culpables o inocentes. Porque en realidad, si Clarín miente, no hay posverdad. Y la sociedad, por eso están tan preocupados. Están decididamente preocupados porque viste que la historia te va metiendo en algunos intertítulos, y te va metiendo. Y sos vos y tu circunstancia, y a mí me va a tocar. Y pedimos, y la justicia no tuvo otra alternativa que acordar, porque corresponde, que eso va a estar transmitido por internet. Tanto lo que diga el alegato de mi abogado como el mío, va a estar en el sitio, en vivo, en el sitio del Poder Judicial. O sea que todos vamos a poder participar de ese final de este juicio, que finalmente empezamos a reflexionar sobre si Clarín miente con la posverdad y cuál es la verdad. Y la justicia falla sobre la verdad, no sobre la posverdad. Porque no está la posverdad en el Código Penal. No está, es... No, tiene que ver con la construcción de sentido el tema de la posverdad. Muy bien, pero esto es un juicio, no es la construcción de un sentido. Acá están hablando de... Ahora, si Clarín miente y la posverdad es una mentira, entonces no hay delito. Es simplemente que esa construcción de sentido diga, cuidado, que aquí hay unos intereses. Como en la nota... Muy interesante la nota de Bonelli de hoy, ¿no? ¿Sabe cuándo surge el concepto de posverdad? Es un concepto reciente que surge, lo larga los diccionarios de Oxford a partir de que gana Trump, a partir de que ocurre el Brexit, para explicar, digamos, fenómenos que son políticos, económicos y sociales desde el punto de vista de la construcción de sentido. Ellos dicen que gana Trump y gana el Brexit porque mintieron, que si no de otra manera no hubieran ganado. Entonces por eso utilizan este concepto de posverdad, que hay que empezar a... Es un poco, yo te diría que es un poco anterior incluso, viejo, y, claro. tiene que ver también con el... No, eso se vuelve a replicar ahora. Se vuelve a replicar, digamos, es más viejo, es más viejo. Tiene que ver con el show y la posibilidad de que la realidad sea la que te expresa el show, más allá de cuál es la realidad. Y es más viejo, pero los franceses escribieron mucho sobre esto, pero se instaló en la política ahora. O sea, lo largan fuertemente ahora. Y para ahora, dar cuenta de fenómenos que son más complejos. Y ahora, en los últimos 15 días, con el resultado electoral y con estas declaraciones sobre el ex embajador en Siria, es extraordinario. Y nos toca a nosotros hacer el descargo en nuestro juicio para que después el tribunal falle. Esto es muy interesante. Es muy interesante lo que estamos transitando y pone en un desafío a los jueces. De la misma manera que hoy Bonelli tiene que decir algunas cosas, porque resulta que si estamos libres de mérito por el tema del INDEC, no mentimos. Pero Bonelli tiene que decir que mentimos porque hay unos inversores internacionales que han tomado bonos argentinos que se ajustaban por ser, que están reclamando y pone la cifra. Sí. A confesión de parte releva de prueba. Pero es lo mismo. Cuando nosotros decíamos, no, pero esto tiene que ver con los bonistas que ajustaban por ser y que dibujaban al alza, resulta que ahora Bonelli dice, mire, esto está muy enojado. Y si Moreno no es, y en realidad en el INDEC hicieron las cosas bien, como dice la justicia, estos no pueden hacer juicio, hacer juicio, tema cerrado y plincaja, y ellos quieren cobrar. Casi una confesión de que necesitaban un índice de precios al alza para cobrar más plata, ¿no? ¿Y quién era el que tenía los bonos que ajustaban por ser? El socio de Mañeto. El socio, ese era el fronting. El socio David Martínez. ¿Y qué hace David Martínez hoy en la Argentina? Es el dueño de Cablevisión y Telecom. Caramba. Que se encuentran por el otro lado con Mañeto, que separaron el grupo Clarín entre Cablevisión y a su vez entraron en Telecom y resulta que es el mismo debate. Y entonces me llaman a mí para preguntarme qué opino del artículo de Bonelli. Y esto opino. Y le dije, escuchen mi programa porque todo empieza a cerrar. Y resulta que entonces las cosas empiezan a quedar blanco sobre negro.
Y según Bonelli, Todesca dice, con un fallo de su estructura jurídica, Sí. que puedo ser condenado sin necesidad que eso revalide los juicios de los bonistas. Pero claro, Todesca tiene un problema, porque si el INDEC no mintió, el que mintió fue él. Exactamente. Entonces todos los muñecos empiezan a estar colocados en el rompecabezas en el lugar que corresponde. Si el INDEC no mintió, y lo determina la justicia, como efectivamente ocurrió, ¿qué va a hacer Todesca con todas las notas que tiene publicadas en la página del INDEC? Además diciendo que revisó todos los números para atrás y que están todos bajo duda porque estaban mal y todo bajo sospecha, digamos. Todo ese trabajo supuesto que hicieron ellos durante no sé cuántos meses o cuántos años, desde que están, 1 año y medio, Sí. ¿qué va a hacer Todesca con eso? ¿Qué va a decir? Todo lo que hicimos no sirve para nada, porque la justicia dice que al final el INDEC había hecho las cosas bien. Miren cómo las piezas... Claro, en esta confrontación con la posverdad, que significaría si Clarín miente, y eso no hay ninguna duda, porque la verdad es la verdad y la posverdad no es la verdad, es la posverdad, es la construcción de una verdad aunque no sea la verdad. Pero claro, se expresa el poder. Ahí están los fondos de inversión, ahí está Clarín, ahí está el gobierno. Ahí Y están las humilde- consultoras que los defendían. Y humildemente estamos nosotros sus servidores. Y uno puede decir, no, mira, esto es demasiado. Esta comida es muy picante, paso. O podés decir, mirando a los ojos a los compañeros, y te toca bailar esta y hay que bailarla. Y la verdad que nosotros la vamos a bailar. Ciertamente ellos tienen la posibilidad real de salir airosos. Lo de Bonelli de hoy fue para pegarle una flor de apretada al Poder Judicial. El Poder Judicial dice, no, la verdad que acá no hay ningún mes, las cosas se hicieron bien, ya hay un fallo de fondo, no hay ninguna manera, se contestan todas las preguntas, a ellos les parece, no hubo repreguntas, no hubo de todo, cuando se agotó, se agotó. Se deben haber enterado de que la cosa venía para este lado y decidieron construir esta posverdad. Esta posverdad que también, lo mismo que las declaraciones del ex embajador en Siria, tienen con no construir sentido, construir la realidad, porque el sentido es opinar, la realidad. Ellos quieren condenar, no es el sentido, es condenar, es en el derecho positivo. Están metiendo la posverdad no al nivel del sentido, al nivel de la condena. Están diciendo, Timerman y Cristina son traidores a la patria porque existió esa reunión, aunque el embajador dice que no sabe si existió. Pero como ellos te dicen que sí existió, aunque no haya existido, son condenados por traición a la patria. Y lo mismo, o sea, el juez toma como verdadero lo que no es verdadero. Pero el juez no Tremendo. exige pruebas de la existencia de una reunión, digo, sobre... Bueno, pero ese es el problema que tienen los jueces. Ah. Bueno, es que Ahí por eso, estamos hablando pero en- por eso en es los un planos. problema muy serio lo que le pasa al Poder Judicial. Porque tiene que fallar sobre la verdad, no sobre Porque la yo te puedo posverdad. decir que tengo ojos celestes y tengo lentes de contacto. Vos podés decir lo mismo, que yo tengo ojos celestes porque yo tengo Está lentes de bien, contacto. mientras eso no sea judiciable, Claro. está en el marco del sentido que vos Claro. decís. El problema es que cuando sos judiciable, tenés un tema final que es si vas a tener libertad ambulatoria o no. O sea, si vas a estar preso o no. Y ahí tenemos un problema. No, muy pero serio. lo que quería terminar es que, digamos, entonces alguien denuncia de que vos no tenés los ojos celestes. Y bueno, y la prueba está es que no lo tenés porque tenés lentes de contacto. La justicia se basa en pruebas. Muy bien. Este es el tema que van a tener que resolver Claro. nuestros tribunales. Y a eso Efectivamente. vamos. Muchachos, hemos llegado a la hora que correspondía después de haber transitado por los brotes verdes, por la posverdad, por el artículo de Bonelli y por lo que nos está aconteciendo en la vida. El viernes que viene nos reencontramos en la hora de Moreno. ¿Y ahora qué vas a hacer vos?
Y estoy pensando si nos vamos a tomar unas copas a lo de Néstor. Te vas a tomar. Y le vuelvo a mandar un saludo grande a nuestro argentino oyente en Vietnam. Andrés. Que esté bien, que la pase bien, como a los que tenemos en Europa. Recibimos, la verdad que es emocionante cuando uno recibe los comentarios de los escuchas, los oyentes a lo largo y lo ancho del país. Pero de Vietnam, la verdad que nos resultó hasta muy simpático. Iskovic, te agradezco enormemente tu claridad en el programa de hoy. Gracias a Está vos. claro que no hay brotes verdes. Comari, te metí en un lío bárbaro porque tuviste que explicar la inconsistencia del modelo macroeconómico no siendo economista, pero acá teniendo 2 economistas no te corregimos nada. O sea que ahora estás haciendo un ejercicio extremadamente acelerado de conocimiento de nuestra disciplina y la verdad que te está yendo muy bien, te sacaste un 10 hoy. Y para todos los demás, muchas gracias, a no bajar los brazos, tenemos un fin de semana extraordinario. Y a la larga, la verdad triunfa. La posverdad es que Clarín miente. Por lo tanto, finalmente, la verdad va a triunfar. Gracias, nos vemos el viernes. Y el viernes vamos a seguir con este tema porque hay tela para cortar. Gracias, muchachos. Hasta el viernes que viene. Chao. Hasta el viernes. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio, enciende tu radio.